Bienvenidos a las sombras del misterio. Hoy nos adentramos en una de las leyendas más inquietantes de México, la Isla de las Muñecas. En medio de los canales de Xochimilco, entre el silencio del agua y el susurro de las ramas, yace una isla decorada con cientos de muñecas viejas y rotas, colgadas como guardianes macabros de una historia oscura. Se dice que todo comenzó con don Julián Santana, un hombre que, para apaciguar el espíritu de una niña ahogada, empezó a colgar muñecas. Acompáñanos a descubrir los secretos de esta isla, donde cada muñeca parece tener algo que contar. Vamos a empezar hablando sobre la ubicación. En la Isla de las Muñecas se encuentra en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Este lugar, conocido por sus trajineras coloridas y sus laberintos de canales, es patrimonio de la humanidad y hogar de una vasta red de pequeñas islas artificiales, o chinampas. La isla de don Julián Santana está oculta entre esta maraña acuática, en un rincón aislado al que solo se puede acceder en lancha. A diferencia del ambiente festivo que suele caracterizar a Xochimilco, la Isla de las Muñecas tiene una atmósfera completamente distinta. Sus árboles están cubiertos de muñecas colgantes, rotas y desgastadas por el tiempo, observando con ojos vacíos a todo aquel que se atreva a acercarse. Rodeada por aguas tranquilas y vegetación espesa, la isla se presenta como un lugar apartado y sombrío, donde la naturaleza y el misterio se entrelazan para crear una experiencia realmente escalofriante. Para poder continuar con esta intrigante e emocionante historia, primero debemos responder a una pregunta. ¿Quién era don Juan Santana? Él no era un personaje de leyenda, sino un hombre real, un ermitaño que había decidido vivir en la soledad de esa isla. Un día, mientras cuidaba de su pequeña chinampa en Xochimilco, encontró el cuerpo de una niña ahogada en uno de los canales. Según la versión más conocida, este hallazgo lo impactó profundamente, y sintiéndose culpable por no haber podido salvarla, comenzó a colgar muñecas en los árboles de la isla para apaciguar su espíritu. Lo que inicialmente fue un gesto de respeto hacia la niña se transformó en una especie de ritual diario. Día tras día, don Julián buscaba y colgaba muñecas que encontraba en la basura o que le traían los habitantes locales como ofrendas. Pero las muñecas no eran bonitas ni cuidadas, la mayoría estaban rotas, desmembradas o deterioradas, lo que hacía que la isla se convirtiera en un espectáculo verdaderamente macabro. No obstante, para don Julián, cada muñeca era una especie de guardiana que protegía la isla y lo protegía a él de presencias sobrenaturales. El misterio crece, apariciones y voces inquietantes. Con el tiempo, el ambiente en la isla comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro y perturbador. Según los testimonios de quienes lo conocían, don Julián empezó a percibir cosas extrañas, susurros en la noche, sombras entre los árboles, y lo más inquietante, el sonido de las muñecas hablándole. No se sabe si eran alucinaciones o si verdaderamente estaba en contacto con algo sobrenatural, pero para él, las muñecas parecían cobrar vida, convirtiéndose en compañeras sombrías de su soledad. Para algunos, estos fenómenos pueden explicarse por el aislamiento y el deterioro mental de don Julián, que pasó décadas solo en la isla. Para otros, sin embargo, el lugar se fue cargando de una energía cada vez más densa, una atmósfera que el propio don Julián sentía y temía. Se dice que él mismo aseguraba haber visto el espíritu de la niña rondando entre los canales y cerca de su choza, como si su alma estuviera atrapada en ese lugar maldito. El impactante final, la muerte de don Julián. El desenlace de esta historia ocurrió en 2001, de la manera más escalofriante e irónica posible. Un día, don Julián estaba en la isla en compañía de su sobrino, quien lo ayudaba en las labores diarias. Estaban pescando en el mismo canal donde, según don Julián, había encontrado a la niña años atrás. Mientras su sobrino realizaba algunas tareas, don Julián se sumergió en el canal, y fue allí, exactamente en ese mismo lugar, donde el cuerpo de don Julián Santana fue encontrado sin vida. La coincidencia es demasiado perturbadora como para ignorarla. Don Julián, el hombre que había dedicado su vida a honrar y apaciguar el espíritu de la niña, murió en el mismo lugar donde empezó todo. Para muchos, esto no fue una coincidencia, sino el desenlace de una historia en la que lo sobrenatural y lo trágico estaban irremediablemente unidos. Era como si la isla misma lo hubiera reclamado, atrapando su espíritu tal como él creía que había ocurrido con la niña. ¿Una maldición? El legado y las creencias de la isla. Tras su muerte,
la leyenda de la isla de las muñecas se volvió aún más popular. Algunos aseguran que el espíritu de Don Julián sigue presente en el lugar, cuidando su colección de muñecas como lo hizo en vida. Se dice que ahora no es solo el alma de la niña la que vaga por la isla, sino también la de Don Julián, eternamente unido a su macabra obra. Visitantes y turistas que se aventuran a la isla aseguran haber escuchado sonidos inexplicables, como risas tenues o susurros provenientes de las muñecas. Otros afirman haber visto sombras o sentido una energía extraña, como si los espíritus de Don Julián y la niña estuvieran todavía presentes. Hoy en día, la isla de las muñecas es un destino turístico para los amantes de lo paranormal, pero no se trata solo de un sitio curioso, para muchos, sigue siendo un lugar cargado de energía y misterio. La isla es una suerte de altar sombrío, un lugar donde lo insólito se mezcla con la devoción y la locura, un recordatorio de cómo el aislamiento y el remordimiento pueden transformar a una persona y hasta un sitio completo. Para algunos, las muñecas no son más que juguetes viejos, para otros, son receptáculos de almas atrapadas y guardianas de un lugar donde las fronteras entre la vida y la muerte se diluyen. Conclusión del enigma: ¿espíritus o la obsesión de un hombre? Al final, el caso de la isla de las muñecas sigue siendo un misterio. ¿Fue Don Julián un hombre atormentado por un alma que no podía liberar, o simplemente alguien cuya obsesión y soledad lo llevaron a crear una isla de pesadillas? ¿Acaso murió allí porque el espíritu de la niña lo reclamó, o simplemente fue una coincidencia que el destino, irónicamente, hizo coincidir? La respuesta, como en muchos casos de lo paranormal, permanece en las sombras. Pero una cosa es segura: la isla de las muñecas sigue ahí, con sus guardianas de ojos vacíos y rostros inquietantes, observando en silencio a quienes se atreven a pisar el suelo de este macabro santuario. Y así, el legado de Don Julián Santana continúa, envuelto en el misterio que él mismo creó y del que, finalmente, nunca pudo escapar. Y para finalizar este vídeo me gustaría dar las gracias por acompañarnos hasta el final de este inquietante recorrido por la isla de las muñecas. Si te apasionan los misterios, las historias oscuras y los secretos escondidos entre las sombras, no olvides suscribirte y a las sombras del misterio. Así podrás ser parte de cada nuevo enigma que exploramos y de cada historia que se atreve a desafiar la razón. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de buscadores de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo misterio, y gracias por ser parte de la comunidad de la sombra del misterio. Un fuerte abrazo y os espero en el próximo programa. Hasta pronto.